A continuación, a través de Estéreo Guishback 93.3 de FM, Radio Cosijo y Es Tendencia, presentamos Diálogos Comunitarios, con los temas más relevantes que acontecen en nuestro municipio, desde un punto de vista claro y objetivo. A partir de este momento, únete a esta gran charla con nuestros amigos David Adelfo López Velasco, Rolando Cibaja Jarquín, Jorge Armando Hernández Morales, Homero Cortés Galarde, Jorge Orlando Hernández de los Santos. Estás a punto de entrar al programa que te hará pensar y reflexionar. Estás en Diálogos Comunitarios. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros por acá en la radio, aquí en la XHSCF FM 93.3 Estéreo Guishback y sus filiales, sus estaciones que nos transmiten este programa, como es radiocosijo.com, estereoguishback.com, Es Tendencia y Radio Mezcal, la nueva radio que tenemos ya funcionando, que nos retransmite también este programa y otros más. Pues muy buenas tardes a todos. Estamos acá, pues ya reunidos. Nos faltan algunos elementos acá de los que forman este pequeño batallón, pero ya está con nosotros el maestro David Adelfo. David, buenas tardes. Jorge Hernández Morales, buenas tardes, Jorge Junior. Pues ya estamos aquí en este miércoles 12 de noviembre de 2025, a la orden, y saludos al auditorio y gracias a la Estéreo Guishback y las filiales. Claro que sí, maestro David, qué gusto que ya esté por acá nuevamente con nosotros. Estamos esperando nomás que llega el maestro Rolando Cibaja, pues se disculpó, tuvo problemas que atender en la ciudad de Oaxaca, que ya no es posible regresar. Bueno, alguna vez tenemos que fallar, no hay problema. Y el amigo Homero Cortés Galarde, el abogado, no tarda en llegar, suponemos. Pero mientras vamos a empezar a platicar como lo hacemos siempre, ¿no? En esta tarde ya está teniendo un poquito de frío. Van varias tardes que nos ha cobijado el frío. Ha cambiado el clima ya bastante. Ya estamos en plena temporada del frío. Se ha adelantado. Antes era un frío muy relativo. Hoy casi es permanente y se anuncian más todavía para esta temporada, ¿no? Más frentes fríos. Creo que estamos en el 12. Vamos ya para el 13 que ya se está anunciando y en fin. Bueno, estamos en la temporada de los fríos y eso es bueno. Así como tuvimos un gran calor también y otras cosas más como los vientos y los vientos felicios, los vientos, todos estos que le llamamos, ¿no? Pues ya estamos en esta tarde muy bonita, despejada. El agua ya no nos llegó como debería ser, llovió muy poquito, pero todos emocionados y contentos porque ya vienen las demás festividades. Aquí acaba de incorporarse ya el amigo Homero, apriétala ya para que encienda. ¿Ya está? Homero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes. de mesa. ¿Qué tal, maestro David, licenciado Jorge? Aquí el amigo Orlando Jorge Junior. Pues otro miércoles más para iniciar con este tipo de semana cargada de información y sobre todo los diálogos, ¿no? Que tenemos esa facilidad de poder pues opinar. A veces quizá no tenemos la razón, pero quisiéramos tener ese derecho a discernir algunas veces o a opinar como cualquier ciudadano lo haría. Claro que sí, Homero. Estamos ya ahorita iniciando el programa con la anuencia de nuestro público que sintoniza esta estación de radio en la FM y en sus repetidoras en las redes sociales. Jorge Orlando.
Buenas tardes. Hola, pues muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan en estos momentos a través de su radio receptor, a través de igual de las plataformas digitales de Radio Mezcal, a través igual de las plataformas digitales de Es Tendencia, Radio Cosijo, Estéreo Guishback y sobre todo los que nos escuchan en el 93.3 FM, un gusto escucharlos sobre todo desde su vehículo, desde su casa, en su lugar cómodo, ¿no? Donde escuchan la radio. Saludos a todos ustedes y sobre todo, pues hoy en esta bonita emisión de este 12 de noviembre del 2025, recordando igual pues que ya nos encuentran en podcast, ya tenemos más de 3 semanitas ahí subiendo podcast, estamos como Diálogos Comunitarios, ya estamos en TuneIn, estamos en Deezer, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, en YouTube, ahí para que nos escuchen y sobre todo ahí en las redes digitales de radiocosijo.com, ahí hay una sección de podcast y puede escuchar a todos los programas que grabamos podcast, porque hay algunos que son musicales, ¿no? No se graba podcast porque pues tienen derechos, ¿no? Pero los que no, pues ya ahí, los que hablamos un poquito más, ¿no? Nos encuentran ahí en el podcast. Pues una semana muy llena de información y sobre todo pues es un gusto estar con ustedes este bonito miércoles 12 de noviembre. Claro que sí, Jorge, gracias por sacarnos el programa y por tener allá las cosas en la programación de la radio. Creo que nos vamos a una pausa, pero pausa y adelante. Comenzamos el análisis de la semana, marcada por la cumbre diplomática en México, la escalada bélica en Medio Oriente y las noticias de seguridad que conmocionan a Oaxaca. Esto es Diálogos Comunitarios, el espacio donde cada noticia cuenta. Viajamos al mundo, con la diplomacia y el conflicto en la mira de todos. Estas son las breves internacionales de la semana. Macron en México, cumbre de alianzas y proyectos. La noticia diplomática de la semana fue la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a México. Macron sostuvo una reunión clave con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. En el encuentro se discutieron temas de cooperación bilateral, con foco en energías renovables y la inversión francesa en México. Ambos líderes reafirmaron el compromiso de sus países para impulsar el desarrollo económico y combatir la crisis climática, consolidando la alianza estratégica entre ambas naciones. El mundo en guerra, la Franja de Gaza bajo asedio. La atención global sigue centrada en el conflicto en Medio Oriente. Durante esta semana, la ofensiva militar israelí se intensificó en la Franja de Gaza. Organizaciones humanitarias y la ONU han alzado la voz pidiendo corredores humanitarios permanentes ante el colapso de hospitales y el creciente número de víctimas civiles. La diplomacia internacional busca desesperadamente un cese al fuego que permita de entrada de ayuda vital. Taiwán y la ayuda humanitaria, tensión y réplica. Una polémica internacional con tintes nacionales surgió tras la ayuda humanitaria enviada por Taiwán a Veracruz. La diputada federal Raquel Bonilla de Morena respondió fuertemente al panista Carlos Torres, quien criticó la colocación del nombre de Bonilla en los paquetes de ayuda. Bonilla defendió su gestión, asegurando que la acción se trató de un esfuerzo de coordinación con autoridades locales, mientras la oposición señalaba un uso político de la asistencia. Pasamos a la agenda nacional, con temas de seguridad, justicia y grandes proyectos de inversión. Estas son las breves nacionales de la semana. Inversión y desarrollo, Plan Michoacán y Los Pinos. En la capital se presentó el ambicioso Plan Michoacán en Palacio Nacional, con una inversión inicial de 57 millones de pesos. El proyecto está centrado en impulsar la infraestructura, la seguridad y el desarrollo social en la entidad. Paralelamente, el Complejo Cultural Los Pinos albergó un evento de gran expectativa, la presentación oficial en México de la Copa Mundial FIFA 2026, un hito deportivo y turístico para el país. Seguridad en la mira, cifras y críticas. El tema de seguridad sigue siendo central.
Marcela Figueroa informó sobre una disminución en la tendencia de homicidios dolosos a nivel nacional, una cifra que la oposición, representada por el expresidente Felipe Calderón, ha debatido, utilizando gráficas que comparan los sexenios para sustentar sus críticas. En contraste, la ola de violencia se sintió en Jalisco, donde 2 mujeres policías fueron trágicamente asesinadas en el municipio del Salto. Justicia y luto en Oaxaca, el caso de Noelia Dailén. La comunidad de Oaxaca fue sacudida por una noticia trágica, el lamentable hallazgo del cuerpo de Noelia Dailén en la capital del estado. Este hecho ha generado una profunda indignación y ha impulsado protestas exigiendo justicia y seguridad para las mujeres en la entidad. Además, en San Antonio Ocotlán se confirmó el asesinato de la regidora Guadalupe Urbán, sumando otro doloroso episodio a la crisis de inseguridad local. Polémicas en la agenda, de Duarte a Sheinbaum. Cerramos la sección nacional con temas que generaron debate. La audiencia del exgobernador Javier Duarte para obtener libertad anticipada fue aplazada hasta el 19 de noviembre. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una investigación sobre las convocatorias a marchar dirigidas a la generación Z este sábado, lo que reavivó el debate sobre la libertad de expresión y la organización juvenil. Efemérides de la semana. Cerramos con las fechas que nos recuerdan la ciencia, la cultura y la memoria. El 7 de noviembre celebramos 2 figuras. Se recuerda el nacimiento de la científica Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad. Y en su honor conmemoramos el Día del Ferrocarrilero, recordando la heroica gesta de Jesús García Corona. El 8 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Radiología, reconociendo los avances médicos que transformaron el diagnóstico. El 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, un llamado global a usar la investigación para un mundo mejor. 11 de noviembre se conmemora el popular Día del Soltero. Y 12 de noviembre, México celebra el Día Nacional del Libro, en honor al nacimiento de la gran poeta y escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, y también se recuerda el Día Mundial contra la Neumonía. Así concluimos nuestro resumen. Entre decisiones políticas y llamados urgentes de justicia, el mundo sigue en movimiento. Esto fue Diálogos Comunitarios. Retomamos los temas que nos marca aquí las breves nacionales y local e internacionales. Viendo, antes de entrar a lo nacional, yo veía que aquí festejábamos hace no mucho la firma de la paz en Palestina e Israel, y sentíamos que ya estaba encaminado el asunto, que ya no iba a haber tanto problema y que nada más era cuestión ya administrativa en entregar a los detenidos, a los rehenes, y ver detalles por allá. Pero vemos que esto no funcionó, no le salió a Trump como pensaba. A lo mejor se desanimó porque no se llevó el premio Nobel de la Paz, pero todo tronó. Ahorita al contrario, se están intensificando más los bombardeos, como dicen nuestras breves internacionales, bombardeando la Saja, ahí, ¿no? La Saja Palestina, porque es de Palestina ese territorio, y pues se lo están acabando, bombardeos. Digo, no sé de dónde estuvo la intransigencia, si del lado de los palestinos o del lado de los israelitas, pero el problema sigue y se está agravando más. Ya los hospitales están saturados de heridos, los panteones ya están saturados de muertos, y este problema sigue y sigue. No hay paz, no hay tranquilidad. La verdad, esos países están gobernados por gente sin escrúpulos, sin sentimientos, gente que no hace uso, pero ni su lógica, no de sus conocimientos, sino de su lógica nada más. Recuerden que la lógica es algo natural, la reacción natural que uno tiene en forma de hacer y pensar. Pero esto no se da. Muy lamentable, compañeros, lo que sigue pasando ahí con los palestinos.
Ya la ONU hizo un exhorto que se reconozca el Estado palestino, que las agresiones cesen, que se encauce el diálogo, que haya un canal ahí de alto al fuego y poner allá, sentarse a la mesa nuevamente a platicar. Pero vemos de que no, ya ni la ONU funciona, ¿no? Sí, yo creo que, como mencionas, Jorge, cuando pensamos que ya iba a pacificarse esa región de alguna forma, pues vuelve a surgir el conflicto. Y es interesante comentar una pregunta que podemos hacer: si las guerras han existido siempre y si van a seguir existiendo. Porque pues vemos que empezó una guerra recientemente, Ucrania, Rusia, la que estamos viendo ahí en Palestina, las posibles guerras que se pueden dar, pues, o confrontaciones o invasiones, el caso de que se menciona, ¿no?, es Estados Unidos, Venezuela, el tema de México, la pues guerra contra el narco que hizo Calderón. Entonces se menciona que no hay consenso de si las guerras son evitables o inevitables, porque se revisa lo que es la naturaleza humana del ser humano, su naturaleza, y pues estudiosos, filósofos, desde pues los contractualistas plantearon, cuando proponían la formación del Estado para tener un orden social, de que por un lado el hombre es malo por naturaleza, que tiene sus ambiciones, su egoísmo, su lucha contra sus propios compañeros. De hecho, por ejemplo, recordemos una frase ahí del hombre es el lobo del hombre. Y por otro lado tenemos de que el hombre es bueno por naturaleza, que la sociedad es la que lo transforma. Bien, y entonces creo que esto es algo más profundo en el tema de la lucha, del conflicto que ha existido en la humanidad, y tal vez se puede controlar, ¿no? Se puede manejar, administrar el conflicto, pero el conflicto sí es digamos permanente. Pues yo voy a hablar, pero de un poco más teosófico este tema, puesto que la lucha entre el bien y el mal ha sido eterna. Eso es una de las bases desde el inicio, desde la creación de la cultura humana. A la par con las guerras se inicia la religión, dando una pauta como para que existiera moral, para que existiera un poco más de control sobre la barbarie. El más fuerte siempre abusaba del débil, no había reglas, no existía ninguna especie de jurisdicción para los humanos, simplemente era la sobrevivencia. Actualmente seguimos en esa eterna lucha entre el bien y el mal, porque el hombre tiene libre albedrío, como le llaman religiosamente, y puede escoger lo que más le convenga, pero sin calidad moral, algunas veces, como está diciendo, que el hombre es el lobo del propio hombre. Entonces está ganando más no una conciencia, pero sí un sentido egocentrista y materialista, donde en este caso, tomando el tema de Palestina, ministro Netanyahu ya no tiene ni calidad moral, no tiene
ninguna calidad humana y menos de conciencia, porque ese magnicidio, podemos decir, porque ya no vamos a hablar de un crimen de lesa humanidad, sino es acabar con un Estado. Se puede ver, yo lo llamo como magnicidio, porque está matando a una entidad. Ya sabemos que pues es un crimen que nadie está haciendo nada, la misma ONU que nada más es testigo, y aparte de eso la omisión, porque en este caso el Estado sionista es los que patrocinan este tipo de organizaciones, aunque quisieran ellos estar haciendo algo, pero lo único que pueden hacer es las sanciones y hacer como que imponen por ahí una pequeña carta de recomendación para que ya no sigan matando, pero aquí realmente los intereses perversos están sobre cualquiera de los principios que regulan la convivencia humana, es lo que te puedo decir. Este genocidio pues va a terminar hasta que se apoderen de las tierras de estas personas de Palestina, porque para empezar estas personas no tienen ni la capacidad armamentista ni económica para poder enfrentar a estas personas, a estos sionistas, que son los que están apañando como entre el apañamiento bárbaro como existió al inicio de los tiempos, sin ningún reglamento internacional ni mucho menos moral. Así es, Homero. Esto ya viene de un desacuerdo, un problema desde mucho tiempo atrás. Después de la ejecución de Cristo se vino dando, porque eso era una tierra prometida que Abraham dijo que le iba a dar a los judíos, y ahí Israel se fundó después de Palestina, porque en Palestina está Belén, y están todo eso que la Biblia nos menciona. Es decir, el mero conflicto está donde sacrificaron a Cristo según las escrituras, el Armagedón, según, ¿no? Y eso es lo que están peleando esas tierras, pues, y eso ya viene de mucho tiempo atrás. Histórico. Hablamos de Judea, hablamos de Jerusalén, hablamos de Samaria, hablamos de todas esas tierras sagradas que ahorita las están bombardeando. Pues no hay paz, no hay misericordia. Yo creo que por eso mismo, pensando religiosamente, pues Cristo no les da paz a ellos por todo lo que ha pasado, ¿no? O lo que pasó. Vamos a pensar de esa manera, pero ya en términos históricos y sociales, pues Israel lo que quiere es apoderarse de la franja que no le pertenece, pues porque le da salida al mar, le da salida a muchas cosas, al estado bélico, porque Israel es un estado bélico, tiene problemas no nomás con Palestina, tiene problemas con Siria, tiene problemas con Egipto, tiene problemas por todos lados. Pero ojalá esto se encamine bien, ojalá esto se vuelva a retomar por allá, que prevalezca la sensibilidad, que prevalezca el cariño, el afecto, que revive en ellos esa alma malvada que tienen, que no se miden para estar mandando bombas y caiga donde caiga. Ya no hay objetivos claros, ya no hay objetivos, donde ahí están reunidos los estos, ¿cómo se llaman? El grupo guerrillero ahí de Palestina, ¿cómo se llama el grupo? Hamas. Y ahí vamos a acabar. No, ahora va donde caiga, caído en hospitales las bombas, han caído en escuelas, en templos, en todos lados. Es una masacre que se está haciendo. Ojalá y esto se encamine
ni porque fue Noroña, no puso orden allá, cara. Yo lo veo complicado porque, pues, sabemos que lo que se conoce como carrera armamentista, ¿no? Los países tienen siempre buscando las mejores armas más poderosas en el mundo. Y también existen empresas. Estaba revisando que las 5 empresas más grandes que producen armamentos están en Estados Unidos. Entonces, si produces armas, pues tienes que venderlas. Y para que las vendas, pues debe haber quien las compre. Tienes que alentar una guerra, ¿no? Se tiene que usar el producto. Es un tema muy complicado. Bastante complicado. Se tiene que ver por varias vértices, ¿no? Por varias vértices. Lo religioso, lo económico, lo social. Lástima que de cultural no hay mucho, porque todos lo están destruyendo. Multifactorial. Sí, es un problema grave que ojalá y hacemos votos todos para que se encauce este problema y se pueda solucionar por la gente que está sufriendo allá. Recuerdo un libro que hizo un estudioso de Estados Unidos, Samuel Huntington, que hizo la tercera ola democratizadora, cuando empezó en Portugal y en España, toda la ola democrática, y que estamos viviendo a nivel mundial también un quiebre de muchas democracias. Bueno, el tema es que Huntington después escribió otro libro de que también pues caracterizó que iba a haber guerras civilizatorias, o sea, más culturales también. Y bueno, de cierta forma son multifactoriales, como dices, Jorge, tienen elementos económicos, sociales, culturales, ideológicos y obviamente hasta temas fundamentalistas, ¿no? De muchos fundamentalistas que han... Radicalmente, ¿no? Sí. Pues lástima la teoría de la evolución que hubo algún tiempo queda aquí rezagada y parece a la inversa. En lugar de seguir evolucionando en conciencia, estamos degradándonos como ni los animales, porque los animales matan para defenderse o para alimentarse. Y aquí al final del día, en reflexiones más profundas, el tiempo que vive un hombre, si muchos va a ser 110 años, existen excepciones. Entonces lo que pretende hacer este tipo de posiciones, como dices, más fundamentalistas, por intereses políticos, también por razas, quieren preservar y ampliar la seguridad de su existencia, pero a base de aniquilar la coexistencia con las etnias, con los vecinos, con el medio ambiente y con el entorno, ya sea social o natural. El chiste aquí es expandirse, llevar una agenda, un modelo, mantener el ritmo económico, socioeconómico, político que están estableciendo para expandir, ya sea en este caso, en Estados Unidos, pues ya ves, quiere también darnos nuestro por aquí bajón a México, no lo dice claramente, pero está. Ya en Venezuela ya mandó un portaaviones ultramoderno, ultrapoderoso. Entonces, todos los países grandes quieren comerse al pequeño. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estamos viendo Israel como es una potencia militar y prácticamente ya ellos pueden hacer y deshacer en Gaza con toda la impunidad que puedan, porque ya hay complicidad de parte de este tipo de instituciones internacionales que no actuaron conforme. Y Rusia y China, esperarnos un momento. Rusia ya está con Ucrania, está lo mismo, la misma reflejo de invasiones.
Y China tiene a Taiwán y tiene a Hong Kong en la mira y tiene a otros. O sea, el orden militar es el que se expandió para ese fin. Ahorita tienen las armas nucleares y tienen el poder para eso, ¿sabes qué? Sin importar la ideología, el pensamiento, la religión, sin importar las etnias humanas, simplemente o acatas nuestra imposición o desaparecemos del planeta sin ningún problema. Entonces regresamos a esa barbarie, nada más que un poco más refinadita, porque no es el hecho de que antes llegaban las tribus a destruir otra tribu, llevarse a las mujeres, toda la cosecha, la comida, todo lo que podían saquear con la total impunidad. La barbarie y lo contemporáneo, pero la barbarie por 100, porque antes por lo menos se fusionaban con los pueblos conquistados. Ahora es borrarlos de la faz, genocidio y magnicidio, le voy a decir, porque es horrible. Fíjate que estos problemas haitianos hace rato vienen ya de mucho tiempo atrás, pero en 1970 estaba en el poder Bill Clinton en Estados Unidos. Hizo uno de los intentos más serios que ha habido y ganó sentar a Yasser Arafat y a este señor Alú, no sé cómo se llama, cómo se llama, era en el momento de ser el primer ministro de Israel, y lo sentó ahí en el campo David y estuvieron encerrados 2-3 días platicándolo. Trataron de sacar, como dicen en el Vaticano, el humo blanco, que hay solución, pero no se avanzó gran cosa. Y ahorita este señor pensó que Trump que la iba a hacer, y no sé hasta dónde también era su compromiso, ¿no? Hasta dónde, porque ya no se ha pronunciado, no ha hecho nada. Pues como dices, quería el Nobel a costa de esta paz temporal, nada más fue que ni un mes, ¿no? 2 meses, en lo que venían las elecciones para nombrar al Nobel. Y pues obvio, nada más fue para eso. Ahora, como no hubo Nobel, ahora va a decir, ¿saben qué? Ahora sí, ahí les va otros 100,000 millones en armas, pues es su negocio. Y ahorita, bueno, fuera de ese problema, habiendo otros problemas más, pues siguen Rusia, Ucrania se siguen dando todavía, con todo ahí Estados Unidos está apoyando a Ucrania, ya dijo que le va a dar armas más poderosas, cohetes con más alcance, con ojivas ya de otro tipo de explosivos. Ya le está ofreciendo ahí una bomba de neutrones o como le llaman. Quiere ir más, como dices tú, quieren vender más. Pero ojalá también eso ya debe de solucionarse, porque todo eso está conllevando en un futuro no lejano, si no hay solución, a una guerra, ¿no? En una tercera guerra mundial, porque no va a haber de otra. Y si sumamos todos los conflictos, como dices tú, China tiene problemas con Hong Kong, con Taiwán, que también se los quiere comer. Los grandes quieren comer a los chicos, pues. Estados Unidos amaga ya en América Latina, ya está sobre Venezuela, quiere su petróleo, quiere sus minerales, aunque le han dado también motivos a él para que haga eso, ¿no? Los narcos se le han dado la pauta, y ese pretexto agarra para meterse hasta la cocina, acabar apaciguar a los narcos, pero de entrada ir a traer el petróleo. Y ya está amagando allá Cuba, y ya está por allá con los demás países, Nicaragua, y ya no se va a salir del área ahí de Sudamérica. Sus buques, allá arriba otro buque de guerra más potente todavía, el más grande del mundo, que dicen que gana albergar hasta 85 aviones de combate y todo. Ojalá y todo tenga una solución. Pues no hay comparación, ¿no? No se puede ahorita
hacer un enfrentamiento como lo pensaría Maduro, que nada más está blofeando cuando no tienes un juego en las cartas, pero haces como que tienes el 4, el póker, ¿no? En este caso, fíjate, Jorge, que está esta situación en base a que se le dio mucho poder a todos los políticos, a las clases políticas, porque siempre las ideologías que son, en este caso, invasionistas y expansionistas, existen un poder atrás de este tipo de ejecutivos. Los presidentes a veces nada más son los chalanes de un poder atrás de los juegos políticos, y son esa industria que dice aquí el maestro David: las armas, el control total del planeta, ya sea con las instituciones. La DEA ha jugado un papel muy importante en este tipo de invasiones. Ellos son los que inventaron los carteles en todo el mundo. La DEA es la que controla, la que pone el precio a los narcóticos, a las drogas, que hace carteles, que hace capos, que ha trabajado desde la historia si tú te acuerdas ese gran escándalo que fue en Nicaragua, los Contra, donde vendían armas y compraban drogas, y la DEA se había involucrado. Está en México, creó desde la fundación del tráfico del opio, fue en la Primera Guerra Mundial, y a los campesinos mexicanos se les dio las semillas, se les ayudó a cultivar el opio como un mecanismo de anestesiar a los heridos de guerra e impulsar un poco más esa maquinaria. Termina la guerra, pero quedaron las adicciones, pero era un negocio, y se mantiene el control de este tipo de opioides, pero empiezan a conocerse que en Perú existía una hoja de coca que era ritualista, que de India había otra, que México tenía más opciones, no solo el opio, sino también el cáñamo, que era industrial, que era las telas, los papeles, los cartones, pero también se hizo un hábito en los jóvenes estadounidenses en la época de Vietnam, y la DEA siempre ha estado, últimamente están metidos en México esperando nada más el error que cometa la administración pública para imponer también ese tipo de control, de interferencia en las autonomías de los países. Entonces, ya existen muchos escuadrones de la DEA, de soldados del FBI aquí en México, planeando algo. Quizá no sea una invasión como la que se está viendo en Sudamérica, pero sí, siempre en la historia de México tenemos el caso de Luis Echeverría, que fue un agente de la CIA. La CIA ha tenido toda una estructura mundial, ¿no? Y en cada país y en cada capital hay un agente de la CIA, 1, 2, y son por lo regular los líderes que representan a sus países, ¿no? Y me acuerdo que Echeverría se hizo público que él era agente de la CIA. Tenía el sobrenombre de Litempo 14, así lo conocían. La CIA lo conocía, Litempo 14. Y se ha dado, Estados Unidos tiene un poder enorme que no podemos soslayarlo. Ya tiene detectado a todo el mundo dónde están los focos rojos, los focos verdes, dónde está esto, dónde están los... Tiene un mapa mundial, ¿no? Ahorita está ya la prensa estadounidense como el New York Times, el Washington Post, el Los Ángeles Hoy y todo esto. Han mencionado de que él ya tiene una estrategia que ya va a echar a andar para
con o sin la anuencia del gobierno mexicano, pues va a bombardear a los carteles. Ya sabe dónde está su ubicación de ellos, dónde operan, quiénes son, los tiene ya fichados, pues. Y está ya latente ese deseo de él de bombardearlos, ¿no? A través, como está haciendo con las lanchas, ahí en el Caribe. Y la Casa Blanca no ha desmentido, no ha dicho no es cierto, nada, se ha quedado callado, ¿no? Y lo que pasa, desde la misma Casa Blanca filtran la información. El celular, sin llegar a unos periodistas, maneja esto a ver qué reacción hay. Y ya cuando se va haciendo ya conocido, ¡pum!, sueltan allá el balazo. Y cuidado, uno piensa la intervención de Estados Unidos en México, piensa uno que van a venir los soldados corriendo con su fusil. No, ya va a ser de pura tecnología, puros drones, puro láser, puras bombas dirigidas desde la misma, el Pentágono, ¿no? Por allá. Y digo, eso puede ser y pues va a tener consecuencias. Yo creo que todos los países, los estados han creado sus órganos de inteligencia. Caso en la Guerra Fría, la CIA contra la KGB de la URSS. Me gustaba ver las películas de espías y agentes de la CIA y la KGB en la Guerra Fría con países socialistas, con los capitalistas. Pero también recordemos que se menciona que expresidentes de México fueron agentes de la CIA, y entre ellos López Portillo, que después de su muerte se documentó que antes de asumir la presidencia colaboró con la CIA. Entonces la CIA tiene información de todo el mundo, de todo el espacio. Están invitados de todos lados. Pues esa es la agenda, ¿no? Es la agenda. Imponen. Un agente de la CIA significa un fiel peón para el sistema americano, para los intereses, para el saqueo, para todo lo que ha pasado en la historia de nuestro país. Entonces, no difiere mucho ahorita, no digo este gobierno actual, pero sí ese poder que está atrás, ese poder atrás del poder establecido, es el que está dictando todavía la agenda, y una de esas agendas es globalizar todo lo que es la economía, hacerla a los intereses del país predominante. Entonces, primero está intentando acabar con las oposiciones ideológicas, que son los últimos bastiones del socialismo, del comunismo, Cuba. Pero resulta que su vecino tiene una especie de gobierno que es entre socialista y socialdemócrata, y tenemos aquí un buen chilaque en el gobierno mexicano que pues hace su chamba un poco la diplomacia, porque hasta ahorita no ha llegado a ese punto el que violenten la soberanía muy descaradamente, porque la violentan de todas maneras. Ahorita todo el tema económico, los golpes a los grandes capos de la mafia en México es en base a los millones que va a sacar de raja a Estados Unidos, porque ese dinero ya no va a regresar, pues ese ya es su feria de ellos, y más ahorita el Trump tiene un déficit económico que requieren dinero. ¿Y por dónde está el dinero? Estados Unidos es un país endeudadísimo, es la deuda más grande del mundo la tiene Estados Unidos, y sus acreedores Japón y China, entre unos europeos. Pero ¿de dónde saca feria Estados Unidos si no es por sus armas? Pues es sobre ese tipo de apañar territorios, el mandar un administrador y el saqueo de el cobre, el oro, el petróleo, la plata, lo mismo, no ha cambiado su estrategia, nada más que ahora ya es más moderno todo, dirá, ya sin soltar un balazo, nada más con la pura amenaza de que ya hay un dron con una
una bomba atómica apuntando al palacio en Caracas, con eso ya tiene para amedrentar sin necesidad de mover un soldadito, como bien lo dices. Fíjate que cuando un presidente de Estados Unidos toma posesión del cargo, después de las elecciones y lo declaran ganador y todo, hay dos momentos solemnes, muy solemnes, en el traspaso de poder. Uno de ellos es el juramento sobre la Biblia. Y el otro es cuando le pasan un portafolio. Ese portafolio, los que conocen un poco de eso lo han dicho, lo han narrado, de que tiene todas las claves del sistema de armamento, y a donde están apuntando determinadas cohetes, toda la estructura, pues ahí está en ese. Y en un momento dado de aciago en la guerra, el presidente puede abrir ese maletín y ahí están todas las claves, y desde ahí manipularlo y ¡pum, pum, pum! El apocalipsis. Se acaba, viene todo, ¿no? Eso es parte de lo que los pinches gringos tienen, y nos tienen bajo la mira, ¿no? Y también estamos dando motivos para eso. Estamos dando motivos. Bueno, no es tanto que se den los motivos, sino que está hecho para que sea así. O sea, también agentes de la CIA, de la DEA, son narcos. Están inmiscuidos en los carteles, están dictando las estrategias de calentar una plaza, de hacer ese narcoterrorismo que políticamente beneficia una intervención. O los recursos ya no se van a conformar con las cuentas que tienen en el extranjero, sino van a decir, también nos pertenece el rancho en un ejido en tal parte porque mataron con metanfetaminas a 100,000 gentes este año. Pero no hace nada Estados Unidos por controlar esas adicciones, esa mortandad en su propia casa. Eso es ya es una política para apañar y formado desde años atrás. Todo lo que está en este momento pasando en el planeta ha sido preconcebido y diseñado por ese tipo de poder atrás del poder facto, del poder actual, que son personas que se encargaron nada más de administrar ese tipo de líneas que dictaron los que controlan al planeta, que son entidades mega comerciales, que son grupos como Standard & Poor's 500, como es Monsanto, como es las compañías que destruyen todo, que no han dejado nada más que destrucción, muerte y pobreza. Y ese tipo de personas prácticamente no se conciben como seres humanos, sino que se alimentan de la pobreza, de la ignorancia, se alimentan de la desigualdad, porque su ego ya no es sano, no es saludable, y son familias muy pequeñas que tienen el control de todo prácticamente. Y nosotros somos así, unas de esas marionetas que pueden ser movidas por medio de sus administradores públicos, que son regularmente los presidentes de repúblicas, de los estados. Entonces, atrás de todo esto hay un poder muy oscuro que, como decíamos del principio, ya teológicamente, teosóficamente, existe esa maldad, pues, porque no se puede concebir a las personas que moralmente nos han educado con principios. Como dices, vino en ese lugar la luz de un maestro con una conciencia avanzada, y ahí mismo se están matando. Es que considero que
actualmente en el mundo está pasando algo diferente, ¿no? Relacionado a todos estos temas, porque ya los gobernantes ya hasta cierto punto están inconformes tanto con los votantes como los votantes con el gobernante. Y lo toco en tema general ahorita con lo que tocan de Estados Unidos, con lo que tocan de las guerras, porque a veces hay guerras igual internas, ¿no? Tal es el caso de México, y hace unos días estuvimos viendo en las noticias, sobre todo igual un tema que faltó en la cápsula, que es referente a Brasil, porque en Brasil pues se reunió la Organización de las Naciones Unidas y resultó que entraron indígenas de Brasil a protestar. Sobre todo esto se dio pues en tendencia en redes sociales, sobre todo el COP30, porque se llevaba a cabo esta asamblea y llegaron a protestar. En México el 15 de noviembre, que es el día sábado, se está citando una convocatoria de diferentes marchas a lo largo de la República Mexicana. Entre ellas pues se vieron los diferentes cierres y bloqueos, sobre todo en las diferentes plazas importantes de las ciudades. Sobre todo algunos blindaron esas plazas para evitar pintas, evitar ciertos complots. Entonces esto es tendencia, sobre todo en redes sociales, y creo que esto va añadido al tema porque igual hay marchas a favor de Palestina, a favor de Gaza, pero ahora vemos marchas igual ahora en contra de los gobernantes. En Estados Unidos hace unos días lo vimos, en Nepal ya se vio. Eso es algo que realmente creo que ya estamos llegando a un punto en el que las personas y los votantes ya están hartos de los gobernantes, y esa es una realidad, sobre todo porque los gobernantes pues duran 6, 8 años, o en ocasiones, sobre todo a lo largo del mundo, sí existen los diferentes procesos de revocación de mandato, ¿no? Por eso igual ahí se copió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues muchos minimizan, ¿no? Sobre todo los votantes. De hecho hace rato estaba viendo las redes sociales y ahora quiero igual meter un tema aquí a discusión, que es la comparativa con la radio comunitaria con la comercial. Hoy quiero igual tocar y abrir este espacio, porque créanme que cuesta mucho trabajo, sobre todo estar informándole a usted, y creo que esa es la principal información, de estar diciéndole constantemente en el micrófono todas estas opiniones, estos comentarios, y a veces como que siento que o son aburridos para ustedes, o no nos marcan, o no les interesa, pero es una realidad de que nosotros le estamos escribiendo, le estamos sin chanchuy, sin pago, sin nada, se le está hablando aquí como son claros los temas. ¿Y por qué lo digo? Porque el día de hoy el grupo ASIR y diferentes radios, sobre todo las mexicanas, la Encuentro Radio, la Qué Buena, los 40, hoy tuvieron su encuentro del CIRT. ¿Y quién fue la invitada especial del encuentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión? La presidenta Claudia Sheinbaum. Ella está ahorita en tendencia en redes sociales eso. Y por otro lado, pues los que no asistimos a estos eventos, los que no tenemos voz ni voto, los que no nos recibe la presidenta, pues son las radios comunitarias, las radios que le dicen la realidad, las radios locales. Por eso a veces cuando sintonice ciertas radios hay que clasificar realmente quién merece su escucha, porque esa es una idea. Y sobre todo con estas protestas, con esto, toma en cuenta de que nosotros, y quiero decirlo de manera general, y este es un tema tocado, que la radio comunitaria es muy importante ahorita en nuestra actualidad, el no tener un filtro, el no tener un guión. Y sobre todo esto lo digo porque lo mismo pasa en las guerras con Rusia, la información es transgiversada, no llega con pluralidad, sobre todo al oyente, y pasan igual en muchas partes del mundo, pero nadie dice nada porque somos conformistas. Las redes sociales igual ya llegan a ser manipuladas por bots, llegan a ser manipuladas y sobre todo transgiversadas con la inteligencia artificial. Ahorita ya recorta mucho la información, pero es una realidad, sobre todo, y yo lo toco en el tema internacional, porque así como pasamos nosotros trabajo para producir este contenido, así lo hacen otros compañeros en el mundo, y esos contenidos son los que nosotros debemos de compartir, debemos sobre todo de tocar esa información exclusiva,
porque pues eso se trata igual de la comunicación comunitaria, la comunicación sobre todo no verbal, ¿no? Porque aparte es la comunicación escrita. Aquí, por ejemplo, es la diferencia que tenemos, y se agradece sobre todo a todos los que hacen posible esto, ¿no? Desde el que sube a la antena hasta el que viene, por ejemplo, aquí como los de la mesa al programa de radio, porque es una forma de llegar a usted, y sobre todo creo que eso es un tema importante hoy en día, porque a veces la información está muy quemada, es lo mismo de siempre, y sobre todo la idea principal es de que usted pues se lleve información adecuada. Esto creo que es lo que reflexioné en la semana, porque créanme que encontré muchísima información falsa referente a lo de la COP30 de los indígenas, y sobre todo Brasil, a pesar de ser uno de los países con más ingresos económicos de Latinoamérica, pues la información no llega correctamente, porque pues existen estos filtros de que al gobierno no le gusta la información, no le gusta que se digan las cosas, y eso es lo interesante, creo, de la comunicación en redes sociales y en radio comunitaria. Eso igual lo toco en temas porque pues son de última hora y ya no nos dio tiempo escribirlo en lo de las cápsulas, ¿no? Nos marcaste unos temas que todavía no lo habíamos comentado, pero estamos en tema nacional e internacional, ¿verdad? Sí, así es. Con razón. Pero sí, fíjate, lo que tú dices de las generaciones ahorita es el gran, dijeran, es tendencia ahorita lo de la marcha que van a hacer los jóvenes, aprovechando la muerte de Carlos Manso. Y le llamaron la generación Z. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué generación Z? Pues están hablando ya de clasificación de la edad de las personas, ¿no? Ahí en Occidente clasificaron las generaciones como la generación perdida, la generación grandiosa, la generación silenciosa, la generación X, la generación Y y la generación Z. Es decir, están ya catalogando por edades a las generaciones. Pues, por ejemplo, estoy encontrando por aquí que a lo que le llamaron la generación perdida se refiere principalmente a los escritores y artistas estadounidenses que alcanzaron la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, y que se caracterizaron por su desorientación y desilusión, ¿no? Es una generación que ni fu ni fa, pues. No, y ahí te falta igual, por ejemplo, una generación que pues no se toca ahorita, que toca hacer ese tema, que es prácticamente, ahorita mencionabas del gobierno de Estados Unidos, que los medios, Trump manda la información a los medios, pero resulta que Trump manda a los medios comerciales, porque no sé si sabían, pero la nota igual ahí referente a los medios, es de que NPR, que es uno que publica el Tiny Desk, que publica varios videos en YouTube, muy importantes, pues resulta que ya no tiene apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos. Le quitó el apoyo por el medio público. ¿Por qué? Porque era el único que posteaba prácticamente y tenía acceso a la información de Donald Trump. Entonces le quitó un recurso pues que ya no llega bien a la radio, recortó personal, y eso es lo que sucede. Y ahí falta incrustar a ellos, que pues prácticamente son a los estadounidenses. Por eso, pero estas clasificaciones vienen por determinados grupos que son estudiosos de la congregación y la confabulación humana. Pues estamos hablando de varias, la perdida, la grandiosa. Aquí definen a la generación grandiosa también conocida como la generación GL. Es la cohorte demográfica de personas nacidas aproximadamente entre 1901 y 1927. Y viene ya la generación silenciosa. Si fueron hijos de la Gran Depresión, cuyos padres, después de haber deleitado durante los felices años 20, ahora se enfrentan a grandes dificultades económicas y luchan por mantener a sus hijos. Esa es la generación silenciosa, ¿no?
Y de allá viene ya la generación X, Y y la Z, que las Z son de 1990 al 2000, que sus papás fueron los de la generación X. Ya tienen 26 años Ándale. De hecho es del 97 al 2012, porque de ahí ya sería la generación de cristal, después de la del 2012. Y resulta igual de lo que la generación Z. Ahorita estaba comentando, estaba escuchando tu comentario referente a la marcha del 15 de noviembre. Es importante mencionar de que exactamente tú te estás guiando por una información hasta cierto punto mal. Y te lo digo porque ahora en cuestión de comunicación comunitaria. Porque las redes sociales siempre nos marcan un parámetro y esa es la realidad. Por ejemplo, la marcha del 15 de noviembre no estaba al principio invitada para participar a favor de Carlos Manzo, por si muchos no lo sabían. Nunca estuvo sobre todo para apoyar a Carlos Manzo. ¿Quién llegó ahí? Llegó Fox, llegó el Partido Acción Nacional, llegó el Partido Revolucionario Institucional. De hecho, hasta un diputado llegó a hablar de One Piece, llegó a hablar de muchos, pues prácticamente que no desconoce los temas porque se guía de lo que le marca la misma política y lo que le marca el parámetro de las redes sociales. Se estaba sobre todo convocando la marcha para en contra de la inseguridad, en contra igual de que muchos creen que no, porque estamos en redes sociales no se va a marchar, igual en contra de los políticos. Así que si usted es presidente municipal, es diputado, están marchando en contra de usted. Si es regidor, están marchando en contra de usted. Si es candidato y va a ser candidato, están marchando porque usted sea un buen candidato. Esa es la realidad y sobre todo lo menciono porque se transgiversa mucho la información y no entienden el contexto. Sobre todo los diputados son unos, para no decir una palabra, tontos, que no se dan cuenta de que están en contra de ellos. Y el sábado va a ser un complot de eso, porque muchos de hecho marcharon el día 8 de noviembre, pero el 15 de noviembre se va a marchar por esos casos. Y va a ser un problema, y yo lo estoy ahorita anticipando, porque ese va a ser, y van a ver que la tendencia va a ser eso de que van a ir en contra de Fox, van a escupirle, porque esa es la realidad. Por eso marcharon, porque ellos no están convocando, que se adjudicaron algo, eso es la realidad. Por eso lo que ahorita lo que se está haciendo ahora es la clasificación de generaciones. A ver, ¿no? Mira. De todas las generaciones, por edades, pues. No están diciendo la edad de tal a tales años, no puede marchar o si va a marchar. De hecho, sí están diciendo. Le están dando ese carácter de la Z porque quieren que vayan los puros jóvenes. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes ya tenían previsto esta marcha, iban a protestar contra el bloqueo, el cobro y todas las redes sociales, iban a defender las redes sociales. Y ahorita, aprovechando muy mala manera la sombra de la muerte de Carlos Manzo, se está generalizando más y ya va a haber marchas en muchos sacando raja la clase política. Pero mira, hablando de ese tipo de generaciones, es las etapas en la cultura humana. Lo estoy viendo de esta manera. La cultura humana es todo lo creado por el hombre, desde las bellas artes hasta la degradación en ciertos aspectos sigue siendo cultura. Y estás hablando del inicio de que se empezó a poner un calificativo a las generaciones, de los que construyeron, como te entiendo, los que mantuvieron en la construcción, la creación de la sociedad así a nivel mundial, los que innovaron y los que están gozando de ese beneficio que ya nos está separando del trabajo diario, de ir a hacer la sobrevivencia de la casa y de la recolección que estuvo en tiempo, pero se quedó estancada la generación aquí en México, en todo el mundo, en la clase política. Se quedó una generación desperdiciadas y que han llegado a este caos, a este colapso de la creencia de las personas. Ya no confían, nunca más van a seguir confiando en la clase política que nunca solucionó nada. No ha hecho nada, una clase que es parásita, pues, o sea,
¿A qué se dedica? A vivir de los que producen. ¿Y quiénes producen? La sociedad. ¿A qué más se dedican? A imponer ideas. Si dice que, ¿saben qué? Ahora no queremos que hablen de esto, vamos a prohibirlo y vamos a legislar y vamos a hacer un reglamento, una ley que va a decir, ¿sabes qué? Tú, Jorge, no vas a poder marchar ni vas a poder opinar porque estás viejo. de lo que yo estoy haciendo, porque yo estoy en el poder y por eso, por mis propios pantalones, te lo prohíbo. Entonces, ese tipo de radicalismo es también parte de esos principios donde los polos se juntan, tanto la ignorancia a ese nivel como ese deseo de la juventud, de la nueva generación, de que dice, bueno, ¿por qué unos idiotas ignorantes que están más jodidos que yo quieren imponerme un modo de vida, un modo de actuar, de pensar, cuando estos güeyes no componen, ni han compuesto, ni van a seguir? Simplemente son parásitos sociales. Esa es la realidad que vivimos hoy. Parásitos tanto como el Fox, como Calderón, como Peña Nieto, como Obrador, como todas las clases políticas que nada más se han dedicado a vivir del erario. No hacen nada, pues, o sea, ni siquiera pueden imponer un estado de seguridad, de paz, una mejor calidad en la vida de sus gobernados, porque desafortunadamente el sistema es ese, el gobernar, el controlar. Entonces esa clase se cree privilegiada. Llegan a ese estaño donde el poder los cega, los desvía, los enferma y hacen todo este relajo que están haciendo. Pero hay generaciones que ya perdieron a un familiar, una hermana, han robado su local, los extorsionan por medio del SAT, por medio de políticas públicas, y también, por el otro lado, la delincuencia que está coludida con los municipales, etcétera, todo lo que sabemos. Y yo quiero ahí igual meter algo que igual, por eso les digo, a veces es como que la transgiversión, y por eso es el enojo, creo, de la generación Z en estos momentos, si checan redes sociales, porque exactamente, y ahí tocó buenos puntos, don Homero, referente a de que, por ejemplo, las pensiones ya no nos tocan a nosotros. Para tener un sistema, sobre todo de licenciatura, ya tenemos nosotros que tener un doctorado o una maestría, o tenemos que tener una buena tesis. Ya no puedes titularte tan fácil como se titulaban los anteriores. Ya existen más temas más avanzados y te obligan a tomar esas jerarquías. La economía, como usted ahorita lo está señalando, eso iba a meterlo, es un paso de que ya, por ejemplo, tú como estudiante necesitas experiencia, 10 años de experiencia, decía ahí un mensaje, ¿no? ¿Y quién tiene la edad de 18 años terminando la universidad, o 20, 24, de experiencia laboral? Pues nadie. O sea, por esas cosas es que igual se convocó a la marcha. Pero como usted lo menciona, a veces la política y sobre todo la falsa información hace eso. Yo, por ejemplo, voy a sondar un caso muy, muy feo, lo que voy a mencionar en este momento. Por ejemplo, he visto gente que comparte la información de ¡ay, pobre Carlos Manso! Que es, pero nunca leyeron acerca de él hasta que es que muere. Prácticamente publican la información y publican 5, 6, 7, 8, 9 posts. Yo lo he visto aquí, sobre todo en los grupos de chat, ¿no?, en los que estoy incluido. Hay que mejor decir, esto está pasando con la inseguridad, esto está pasando y esto pasó. Tal es el caso de Tlajolula. Nadie habla de la inseguridad de Tlajolula. Ahorita, por ejemplo, en la cápsula siguiente vamos a tocarlo, que hay carpetas de investigación, pero nadie se determina por qué mataron a las personas que han fallecido en los últimos meses en Tlajolula. Muchos hasta lo ven con narcotráfico, lo ven con venta de estupefacientes, de drogas, de todo. Pero es una realidad que no la sabemos al 100%. Igual nosotros especulamos la información y sobre todo porque no hay algo concreto. Y creo que eso es lo malo, que prácticamente en México dejamos todo esto. Y como usted lo menciona, lamentablemente los que ahorita nos gobiernan son generaciones que no marcharon, son las generaciones que no protestaron en su momento, son las generaciones que nos quitaron los apoyos,
ellos, y son las generaciones que hasta ahorita, por ejemplo, la Z es la que está intentando recuperar algo. Como dicen, la X no marchó. La generación, sobre todo de cristal, es la que viene en pañales, es la que ahorita está en la actualidad, y por ello se va a marchar, porque ya la Z ya está destruida, ya hasta tenemos crisis ambiental, tenemos diferentes crisis que a veces no se tocan. Que heredaron. Claro. Sin responsabilidad alguna. Eso es algo, como te digo, que hubo unas generaciones desperdiciadas. Sí. Y que regularmente, pues también es la generación total, tanto la clase política como la clase gobernada, que en su momento fue omisa. Y dejaron pasar esa omisión volviéndose cómplices. Porque ahorita ya no, ahorita ya las personas, esta generación de protesta quiere decir, bueno, yo quiero nadar en un río de aguas limpias, quiero conocer el bosque que ustedes ya talaron, no conocimos pues. Ni la toma de alférez. O sea, eso es un crimen, el no dejar las cosas como las recibiste a las siguientes generaciones. Eso, como te digo, viene siendo una degradación ya cultural del acaparamiento, pues el apañamiento es aquí la burbuja de confort de el individuo, del egocéntrico, de todo ese tipo de personalidades que nos separamos del bien común. Creo que ya se nos fue ahí el corte, perdón que te interrumpa. Nos vamos a ir al corte porque ya van 12 minutos más del corte. Nos vamos a ir con el amigo Renan Martínez Casas, que nos da su opinión semanal, y de ahí una pequeña pausa musical para que regresemos con los temas que nos tocan aquí en la mesa. ¿Qué tal, gente buena, gente de Diálogos Comunitarios? Hoy quiero hablarles de algo que muchos sentimos en todas partes desde hace tiempo: la división. Esa sensación de que el país está partido en dos bandos que ya no pueden ni escucharse. Una atmósfera donde parece que solo hay dos opciones: estar con unos o con otros, y si no eliges, te quedas aislado. Pero no siempre fue así y no tiene por qué seguir siendo así. Tener opiniones distintas es normal. La diversidad forma parte de la vida. El problema empieza cuando dejamos de ver al otro como persona y comenzamos a verlo como enemigo. Ahí es donde se rompe el tejido comunitario que nos sostiene. Ahí es donde se pierde la capacidad de dialogar y de tomar decisiones juntos. Sin embargo, en muchas partes del mundo, comunidades como la nuestra están encontrando otros caminos, no desde la política de arriba, sino desde la vida diaria, desde experiencias concretas que demuestran que volver a escucharnos es posible. En varios países polarizados se han realizado reuniones ciudadanas, espacios donde personas se sientan a conversar, a informarse y a buscar soluciones comunes. No se trata de convencer al otro ni de ganar una discusión. Se trata de reconocer que aunque pensemos distinto, compartimos problemas y aspiraciones. Cuando se dialoga con respeto, es más fácil encontrar acuerdos. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una organización que visita casa por casa preguntando a las personas qué les preocupa en verdad. Y lo que aparece no son las peleas políticas que vemos en la televisión, sino cosas mucho más cercanas: la escuela de los hijos, el costo de la comida, la seguridad en el barrio. Cuando la conversación regresa a lo cotidiano, la enemistad se aleja. En Indonesia, después de una guerra que dividió a comunidades durante años, una mujer comenzó algo muy sencillo: cruzar el pueblo para comprar comida del lado de los que eran enemigos. Ese acto cotidiano abrió la puerta para volver a reconocerse en la vida compartida, más allá del miedo y el resentimiento. Todo esto apunta a lo mismo: necesitamos volver a escucharnos, no para borrar las diferencias, sino para que esas diferencias no destruyan a la comunidad. Aquí, en nuestras comunidades, podemos hacer lo mismo. Podemos abrir espacios de diálogo, compartir testimonios, escuchar sin interrumpir, preguntar antes de juzgar.
La democracia no empieza en las elecciones o con los gobiernos, empieza en la conversación entre quienes vivimos juntos. Si recuperamos la conversación, recuperamos las posibilidades de decidir juntos qué futuro queremos. No se trata de pensar igual, se trata, gente buena gente, de no dejar de ser comunidad. Ese es el camino. Soy Renan Martínez Casas, comunicólogo, asesor, periodista y comunicador comunitario. Síganme en mis redes sociales por mi nombre completo. Ya lo sabe, pero se lo recuerdo. No se lo digo para convencerlos, se los digo para informarlos, porque no se trata de tener la razón, sino de tener conciencia. Hasta la próxima, que será pronto. Comenzamos nuestro espacio con la información que toca a la vida de las 8 regiones. Hoy, el análisis del presupuesto histórico, las decisiones políticas del gobierno estatal y las tradiciones que se preparan en Tlacolula. Esto es Diálogos Comunitarios, el pulso informativo de Oaxaca. Arrancamos con los temas que marcan la agenda política y social en nuestra entidad. Estas son las breves estatales de la semana. Presupuesto histórico. Oaxaca recibirá más de 103,000 millones. Tras la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2026 por parte de la Cámara de Diputados Federal, Oaxaca recibirá un monto histórico. A la entidad se destinarán 103,383,660,000 pesos, lo que representa un incremento del 5.73% respecto al año anterior. Este aumento será crucial para proyectos de infraestructura y desarrollo social, lo que genera expectativas sobre su correcta aplicación. Conflicto de intereses, renuncia y rechazo a nepotismo. El gobernador Salomón Yara se vio envuelto en una polémica al tener que rechazar categóricamente acusaciones de nepotismo que involucraban a su hermano, Noé Jara. La situación escaló hasta la renuncia de Noé Jara a su cargo. El gobernador defendió la decisión como un acto de transparencia y una medida necesaria para evitar confrontaciones y garantizar la legalidad dentro de la administración estatal. Sección 22 y el Buen Fin. Paro de 48 horas afectará ventas. Atención a la economía y el comercio. La sección 22 del Magisterio oaxaqueño ha anunciado un paro de labores de 48 horas para este jueves y viernes. Esta movilización coincidirá directamente con el inicio del programa comercial del Buen Fin, lo que generará afectaciones significativas a las ventas del comercio local. Líderes empresariales han señalado que el magisterio busca intencionalmente impactar la derrama económica de la temporada. Protesta y patrimonio, exigencia en la Catedral Metropolitana. Finalmente, el arzobispo de Oaxaca exigió respeto a la Catedral Metropolitana luego de que la cantera del histórico templo fue dañada. La afectación ocurrió tras una manifestación relacionada con el informe de la Cámara de Diputados de Morena del pasado sábado, reviviendo el debate sobre los límites de la protesta y el cuidado del patrimonio cultural. Nos centramos en la voz de nuestra comunidad, Tlacolula de Matamoros, donde la seguridad y la tradición se encuentran. Estas son las breves locales de la semana. Alerta en Tlacolula. Investigación abierta por asesinatos recientes. La calma de Tlacolula de Matamoros se ha visto interrumpida por una serie de asesinatos recientes. Las autoridades locales y la Fiscalía General del Estado han abierto carpetas de investigación para esclarecer estos hechos. La comunidad exige mayor presencia policial y operativos de seguridad ante el temor de que estos crímenes deterioren la tranquilidad que caracteriza a nuestro municipio. Los responsos. Tlacolula honra a sus muertos en el panteón. Cambiando de tema, todo está listo para la tradicional festividad de los responsos en Tlacolula de Matamoros. Esta costumbre es considerada la continuación del Día de Muertos y se llevará a cabo durante los días 17, 18 y 19 de noviembre.
Tlacolula se vuelca al panteón para convivir con los que ya no están, con comparsas, comida y música, reafirmando una tradición que mantiene vivo el lazo entre las familias y sus difuntos. Así cerramos nuestro pulso semanal, desde los miles de millones del presupuesto estatal hasta la profunda tradición de los responsos en Tlacolula. Gracias por acompañarnos en Diálogos Comunitarios, la voz que informa a Oaxaca. Bueno, regresamos aquí al programa de Diálogos Comunitarios después de haber oído estas cápsulas. Y aquí estamos. Dejamos el programa un momento que estaba poniéndose más calientito. Pero aquí retoma el tema el maestro David Adelfo. Bien, ahora que sale el tema de la generación Z y los comentarios que hace Jorgito Homero, pues yo no había escuchado tantos adjetivos de las generaciones, porque en el caso como docente de bachillerato hemos dado, digamos, seguimiento a las generaciones, pero en el caso nuestro, en el 2000, precisamente por el que cambiamos de siglo y milenio, se empezó a hablar de una generación millennium. Y esa generación millennium eran los nacidos en el 81-96. Y precisamente era de la computación, del internet, que vino a cambiar la forma de la cultura digital de los jóvenes, por así decirlo. Y después volví a escuchar hace prácticamente como 5 años, tuvimos lecturas de la generación de cristal. ¿En qué consistía el tema de cristal? Es que los jóvenes eran muy sensibles. Y en la cuestión educativa, lo que ya sabemos, que hace 30 años todavía los profesores podían llamarle fuerte la atención a los alumnos, incluso algunos se extralimitaban y golpeaban a los alumnos. Yo recuerdo en la primaria cuando nos daban los reglazos o el borrador nos aventaban. Entonces se hablaba de la generación de cristal, de que cuidado, si los tocas muy fuerte se pueden romper. Entonces con mucho cuidado. Y viene el tema de que antes a los padres los llamabas para ver la conducta de sus hijos y llegaban y hasta golpeaban al hijo enfrente del papá, del maestro. Y con la generación de cristal, al contrario, ¿no? El padre podría venir a cuestionarte si le alzaste la voz a tu hijo. O sea, se invirtió un poco en términos generales en los papeles, por eso se llama generación de cristal. Y ahí nos quedamos nosotros, generación de cristal. Pero ahora, hace pocas semanas, surgió el tema de la generación Z, precisamente por el tema de Nepal, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasó en Nepal? Suspendieron las redes sociales. Y eso, pues, imagínate que le quiten el teléfono celular ahorita a los niños o a los jóvenes. Pues hay un tema que se llama nomofobia, que es una adicción al teléfono. Y en el teléfono tenemos las redes sociales, que esta generación Z es de las redes sociales. Tenemos que el Face, el Twitter o X, el Instagram, el TikTok, etcétera. Entonces esta generación se viene conformando con base a las nuevas redes sociales, a la globalización. Y obviamente yo siento que esto ya se generalizó a nivel mundial y se retoma en México por jóvenes de esa edad. Y yo recuerdo que esto puede suceder como sucedió en el 68. El movimiento estudiantil del 68 efectivamente fue un movimiento que surgió en las vocacionales en junio, después vino hasta culminar con el 2 de octubre, que fue trágico. Pero hubo influencia del movimiento estudiantil de Francia, ¿no? Siempre hay unas influencias y pienso que en el caso de la generación Z de México, pues tiene una influencia global, más ahora con las redes sociales, que puedes tener contacto y comunicación con diversas partes del mundo. El tema es que obviamente los jóvenes tienen su movimiento, pero en un contexto tan confrontado y polarizado en México, obviamente que hay actores que quieren pues aprovechar este tema.
del tema. Y obviamente partidos políticos y bueno, oposición, ciudadanos, etcétera, están viendo ahí como pues cuestionar, como lo están haciendo, al poder, digamos, establecido, el status quo, en este caso la presidencia, la Cámara de Senadores, diputados, incluso el Poder Judicial. Pero pues así es la lucha política. Creo que no nos debemos sorprender este tipo de cosas, porque recordemos que los que están en el poder fueron oposición. Y hay una frase por ahí que dice, los carniceros de hoy son las reses del mañana. Sí. O sea, cuando unos que empiecen a luchar ahora y algún momento llegan a tener el poder, pues van a tener que ser poder y oposición, porque lo creemos no es lo mismo ser oposición que ser gobernante. Las personas cambian cuando somos opositores, porque lo hemos sido, aguerridos, cuestionadores. Pero si somos gobernantes, tranquilos, ¿qué pasó? No hay oposición. Yo creo que es normal, y creo que lo que va a pasar en el 15, pues una marcha que muchos actores van a aprovechar, sí. Es obvio, sí. ¿No? Y eso lo debe entender el poder establecido. Y sí, quisiera un poco ver que un tema, en las redes sociales se ha estado incluyendo incluso el magisterio que va a estar el 15. No, el magisterio tiene una actividad sindical que es en la Ciudad de México y en la Ciudad de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, 2 días, jueves y viernes. Jueves y viernes, y ya el miércoles pues ya no están en esa actividad, pero sí van a estar otros actores. No sabemos cuántos, pero vamos a observar y vamos a ver cuántos jóvenes de la generación Z y cuántos de otras generaciones, que pues, si es abierto, pues si te sientes joven puedes llegar también. Sí, fíjate que esto de la clasificación de las generaciones, no hay un organismo oficial que los clasifique. Son únicamente apreciaciones que se hacen en las redes sociales, se hacen en unas, ¿cómo te diré? En unos diccionarios que son en línea, y le han dado diferentes clasificaciones, ¿no? No, todavía no se ha ni legislado, ni mucho menos hay algún parámetro, o sea, a seguir para esta clasificación. No, la UNESCO no lo ha hecho. No, pues es sociología todavía en proceso, ¿no? Sí. Pero lo rescatable es que finalmente la participación, independientemente de quién, de qué generación, o sea, el empezar a balancear el status quo, como dices, empezar a ponerle ya también, ¿saben qué, maestros? Te dimos acceso a la administración pública, pero no te dimos el poder para que decidas mi vida, decidas mi comportamiento. Naturalmente el hombre es una variedad en pensamientos, en ideologías, en todo tipo de colores, sabores. Entonces, aquí como encasillan en las sociedades a las personas, desde el inicio se les educa con dogmatismos establecidos para el control, pues, o sea, sigue siendo en tiempos en que se requiere mano de obra tantos, se maneja la educación para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, se requieren más obreros, pues se requiere que no le des conocimientos a las masas. Se requiere por ahí control de las multitudes, se requiere de controlar que no piensen, pues. ¿Y qué más? Ahorita no pueden controlar, ¿por qué? Porque existe esa libertad que tenemos en este momento, en estos micrófonos, el de opinar, el de dialogar, el de decir. Mientras no nos corten también. Mañana va a llegar el CIRT. O te va a llegar tal vez una tarifa de electricidad elevadísima porque estás haciendo un espectro que no está permitido, que tienes una tarifa, no ya 2 comercial, sino vas a tener una tarifa 3 porque utilizas los medios del sistema para atacar al sistema. Realmente no atacamos ningún sistema, simplemente estamos buscando un poquito de balance. La misma opinión pública lo está haciendo, lo está buscando. O sea, yo aprovecho este foro para
actuar en consecuencia. Yo siempre he sido rebelde de lo establecido. Esa es mi forma de ser siempre. ¿Y por qué? Porque me va bien siendo así. No estoy encasillado en lo que es un trabajo burocrático, un dogma, ya sea religioso. Es parte del controlar a las personas. Tengo mis ideas, como son tanto políticas, religiosas y de educación, pero no me encasillo ni me relaciono para no fanatizarme. Pero fíjate, Homero, que, perdón que te interrumpa, pero como jóvenes, digo, también sentimos y vivimos lo que le llaman ahorita la generación Z, la inconforme, la que protesta, la que está en todo, la rebeldía, la que se vestía con ropa como del Che Guevara, y andaba con las gorras del Che Guevara, con las camisolas de Fidel Castro, y eso éramos. Pero en ese entonces esta generación, al menos aquí en Tlacolula, se pretendía hacer todavía la conciencia de la gente, abrir más la conciencia. Se hacían eventos culturales donde se manejaba una música ajena a la comercializada que tenían, ¿no? Se venía un grupo de música folclórica latinoamericana, venía un declamador, se promovía. ¿Sí? Los primeros murales donde estaba un Jesucristo y un tanque de guerra, sí, parando a la guerra, que lo hicieron con mi hermano Horacio. Sí, se protestó contra la tarifa de los autobuses, que estaba muy elevado y no respetaban la credencial de los estudiantes. Se tomaron autobuses, estuvieron en el municipio, la gente apoyó. Un recaudador que quería empezar a cobrar ya los impuestos a los que estaban construyendo y teniendo, se le fue a tomar la recaudación. Digo, había inquietud, pues si yo decía, de ahí salieron muchos que estuvieron en la política, pues hicieron buen papel, no todo. ¿Por qué? Porque ya había una secuela, ya había escuela, ya había experiencia, estamos viendo la experiencia. Había el don de servicio en muchos casos. Hoy ya no hay don de servicio. Ya me voy, pues, voy a apagar la radio. Ahorita lo que hay, que todo se toma como un empleo, como una chamba. Ser regidor, ser presidente ya es una chamba. Y van a ver cuánto le pagan, y como ellos legislan, se suben más el sueldo y desaparecen todavía más cosas de por allá. Eso es, y cada presidente quiere a ver qué más se llevan. Pero volvemos a caer de las generaciones. La generación que predomina, la mentalidad de la generación que predomina Tlacolula, digo yo, es la del desperdicio. ¿Por qué? Porque son los que nos imponen a las autoridades. ¿Cómo nos las imponen? Que a la hora, al cuarto para las 12 de la votación, ya les llegó el billete de 500 o de 1,000 pesos, la despensa y los compromisos de que tu hijo, tu nieto va a chambear conmigo en el municipio. Y es donde dan el vuelco en la votación. Y mira qué presidentes hemos tenido por ese detalle. Que no ganan en el casco, ganan en las colonias, en los fraccionamientos. Ese es el problema también generacional, lo que se vive en Tlacolula, pues. Que tomamos un palo de en cuestión política, sentimos, vivimos los problemas, ahorita la escasez de agua y muchos detalles más tenemos. Pero si viene otro contienda electoral y nos vuelven a dar dinero y nos vuelven a dar la despensa, se nos va a olvidar los problemas que tenemos y volvemos a poner a un canijo que viene a aprovecharse nada más de la buena fe de los que lo llevan al poder. Ese problema lo traemos, y así van muchos presidentes municipales que han salido, que no ganan bien, no ganan en el casco. En el caso sí hay conciencia allá, sí saben votar, pero en otros lados, en otros no. Basta la despensa y el billete, ¿no? El billete. Del miércoles, cuando terminan las campañas, al domingo de la votación es cuando operan. En chinga andan las camionetas repartiendo, dando el billete, el sobre. Por ahí anda fulano, perengano repartiendo el billete, ¿no? Y ganan, porque le invierten un billetote, pero recuperan luego. Luego
luego lo recuperan, pues. Digo, y ese es el problema que trae Tlacolula. Yo lo que digo es, y está hasta cierto punto, está bien lo que tú mencionas, pero ahí te falló un poco algo, que creo que es lo que sucedió en esta elección. Que en esta elección pasada, lamentablemente, lo que tú mencionas es correcto, que Ciudad Yagul, Rancho Valle del Lago, son personas que son de otras poblaciones o comunidades que para no pagar un alto precio, sobre todo de habitación o de recursos, por ejemplo, de Infonavit, ocupar sus servicios, ¿no? Sus gastos o sus préstamos que ellos tienen, pues compran en esta comunidad. Y con ofrecerle 500 pesos ya prácticamente tienes su voto de ellos, y tienes que tener aproximadamente 3 millones o 2 millones de pesos conseguir para comprar a los votantes y ganar la elección. Y eso lo he hecho en cálculos yo de acuerdo a las elecciones pasadas. Pero igual hay que centrarnos en 2 puntos muy importantes, que estos 2 puntos son de que, por ejemplo, los que según hacían sus marchas, voy a ser tal cual explícito, no voy a dar nombres porque no me interesa polemizar, pero es la realidad. Que por ejemplo los que hacen sus marchas del perros, los que hacen sus marchas de feministas, los que según tienen el liderato de Tlacolula, entre ellos igual algunos lideratos de ciertas cosas que han sucedido en nuestro municipio, ahora trabajan en el ayuntamiento municipal. Ya los callan 3 años, y cuando llegan las elecciones, ahí, hola, soy candidato, por favor, aquí está mi voto, te pido tu voto, amigo, voy a estar yo siendo tu candidato, y votaron por él en la elección pasada. No voy a dar nombres de los candidatos, no, ni nada, pero eso es una realidad. Y ahorita, por ejemplo, ellos según son la contra del ayuntamiento, son los que según tienen el poderío, y lo hablo en general, que tienen el poderío, tienen estas herramientas, pero no, ahorita en estos momentos ellos no tienen el laudo, no tienen el aplicar ciertas cosas, porque no es la posición lo que a ellos les llega bien su sueldo, a ellos les llegan bien sus cosas, y uno nuevamente le cree sus intenciones a esos candidatos, cuando realmente hay que ser consciente, y creo que eso es la realidad de ahorita, de esto de la generación Z y todo, de que hay que tener una iniciativa, hay que ser rectos, sobre todo en lo que se habla, tener el pensamiento, voy a elegir a este candidato porque este candidato sé que es el ideal, este candidato sé que es el que va a tener las oportunidades, el que puede hacer. Por ejemplo, un caso muy sonado fue la López Mateos, y ahí voy a meter ahora en la contradicción con la generación Z. Ya tan fácil no puedes protestar. La López Mateos ya está construida. Tú sabes qué pasó sobre todo en la López Mateos, que en la López Mateos llegó la policía y intimidó a todos los habitantes, y muy que se puso la López Mateos. Ya lo mismo pasa con las generaciones. Por ejemplo, en la marcha del sábado 15 ya está el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México bloqueado, tapado completamente. Ya es imposible decir o que la presidenta, por ejemplo, salga como los anteriores candidatos o algo así. Había presidentes de la República que salían a hablar con qué era lo que pasaba, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya se blindó y ella se está cerrando, y yo lo veo así de esta manera, se está cerrando un discurso, se está cerrando a que pueda tener ese contacto con la comunidad, como dices, que estar en contacto con el pueblo, ¿no? Como lo mencionan. Y esa es una realidad, y se ve ahí todo, tal cual, Yo estoy hablando sobre todo de información, de lo que se ha visto. Yo no soy partidista de ningún partido, y sobre todo creo que las opiniones es importante decirlo y ser plural en estas cosas, porque muchas veces hablamos y no somos plurales en lo que hacemos. Pues no sé, miré, como te digo, ¿no? Aquí el problema que se ve es la compra de conciencia prácticamente, pues. Los administradores públicos generalmente, no estamos diciendo específicamente quién, están inmersos en una cultura muy desviada. Ya están en un gobierno que, pues, como te digo, no produce nada, pero sí es fuente de chamba temporal. Como dices tú, es una chambita temporal para aquí las personas que, pues, podrían hacer otra cosa mejor en otro lado y sentirse bien y realizados. Los políticos, como todos los corredores de bolsa y personas que no producen, pero fijan precios, viven de los impuestos que se cobran,
y están inmersos en un sistema ficticio y de aparente gobernabilidad, porque realmente no gobiernan nada. Si hubiera gobierno, no estuviera pasando lo que pasa en Michoacán, lo que está pasando en todas partes. Los valores están invertidos. La dignidad es negociable. Desafortunadamente, como dices, ¿no? La compra de las conciencias es un negocio. Negocio, dice aquí Jorge, bueno, le meto una feria porque voy a sacar el doble. Y ahí empieza el saqueo, la corrupción, una cultura que se hace normal dentro de los que apoyan, porque saben que pues ya van a estar en la repartición del pastel, les va a tocar quizá 3 años de, ya sea regidor, director, ya sea en un gobierno, una dirección acá. Y lo peor es que se está volviendo un ideal para muchos jóvenes, amigo David. O sea, es un ideal llegar a tener un puesto en un municipio sin saber qué hacer. O sea, es un ideal para un joven que está empezando, bueno, esta vez sí me voy a comprar mi camionetota, ya voy a empezar, voy a empezar a ahorrar para casarme. ¿Pero por qué? Porque ya tengo mi puestezote en el municipio. Soy alto funcionario, ¿no? Entonces, es una salida a veces para sus necesidades materiales o en algunos casos para saciar los egos, porque el ego también es una de las cosas que pasa, mecha. Pero adelante. Yo creo que todo esto resulta del tema de las generaciones, y yo quiero comentar que, como mencionaba Jorge, generaciones desde el siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, y lo que no podemos negar es que sí hay una nueva generación ahorita, ¿no? Aunque no haya quien determine oficialmente las generaciones, como en otras, en la ciencia se pueden periodizar. En este caso, creo que es innegable que existe una generación que nace con las redes sociales, ¿no? Con el Facebook, con el Twitter, con Instagram, con TikTok, etcétera, y es la que está ahorita entre las redes sociales entre 15, 20, 30 años, aunque todos usemos las redes, pero los quienes están más metidos en ese tema son los jóvenes. De la generación de la .com. Yo pregunto, ¿qué va, a nivel nacional, qué va a pasar con esta generación? ¿Qué aportes va a dar? Que uno tiene la esperanza de que una nueva generación aporte y para la sociedad, para mejorar la situación económica, social, política, cultural. Para la humanidad. Ahora, esa generación existe a nivel mundial, existe en Oaxaca y existe en Tlacolula. Yo creo que quienes estamos compartiendo esta mesa con Jorge, con Homero, creo que cuando fuimos jóvenes fuimos pues participativos, soñamos con una mejor sociedad, participamos, nos movilizamos, cada quien en su trinchera y luchamos, ¿sí?, contra la corrupción en aquel tiempo, contra el nepotismo, pero son situaciones que son muy difíciles. Yo lo que invitaría a esta generación que existe en Tlacolula, obviamente, especialmente por la edad, ¿no?, la edad que es esta generación 97 a 2012, más o menos tienen entre 10 años, 15, 20, pues que sean participativos, que sean críticos, reflexivos, que las redes sociales la utilicen para pues un bien común de la sociedad. Y que no, no caigamos, como dice Jorge, o dijeron ustedes, que seamos clientela electoral, ¿no? Porque clientela electoral es que te puedan persuadir, coaccionar o comprar tu voto en una elección, sino que seas libre de pensar, seas crítico, analítico, que es lo que uno decía para los jóvenes ahora. Nosotros llevamos de salida. Que eso de ser crítico, analítico y de conciencia sea un beneficio que traiga esta generación que maneja las redes. Que las redes sociales sirvan para concientizar, para que ya no se vote por conveniencia, sino se vote por conciencia. Cuando votemos por conciencia, las cosas van a cambiar. Y cuando participemos para reclamos o para aplaudir, también que sea por conciencia. Y es cuando esto va a cambiar. Pero mientras vayamos como clientela política que dices, esto no va
a funcionar. Y ojalá este movimiento que están haciendo y que se debe fortalecerse, purificarse y dejar huella, pero bien, pero que sirva, que caiga continuidad, no que vaya a ser nada más una cuestión de una llamarada de petate, ¿no? Hoy lo hicimos, ya pasando el sábado, domingo, lunes, ya valió grillo todo y todo el mundo a su casa, a sus antros, a sus lugares donde van y a seguir nada más con las redes en su teléfono. Voy a protestar todos los miércoles en el programa, entonces. No, pues es elevar la conciencia. Sí. Ya definitivamente ya el tema de la división del generacional, eso no tiene que ver nada. Simplemente la conciencia es una, y una conciencia elevada ya va a ver más allá de ese tipo de fanatismos, de división o de control que están queriendo hacer. Todavía quieren controlar la vida. Está la iniciativa por allá guardada en la Cámara, en la oficialidad de partes. Bueno, en este caso, pues la conciencia es la que va a mandar. El nivel del humano va a ir evolucionando a liberarse de todas las cosas. O sea, cuando existe una supraconciencia, te vas a liberar y te vas a reír de las cositas que todavía te fanatizaban y te hacían pelearte con tu vecino y saber que había unas personas que, como dicen, que el mundo está ahorita gobernado por idiotas. Pues el problema es que esos idiotas están rodeados de idiotas que le hacen creer que efectivamente son más idiotas que todos. ¿Y dónde quedan las masas? ¿Dónde quedan las multitudes? Ya sin capacidad de protesta. Entonces ahorita, como está diciendo aquí que va a haber una protesta, se puede organizar también la exigencia. Una cosa es la protesta, una cosa es que va a haber de lo que quieran en las protestas, pero la exigencia es un derecho. Constitucionalmente tenemos que exigir, y esa para mí fue una generación desperdiciada la que no exigió, que tuvieron esas herramientas jurídicas para poder decir, oye maestro, espérame, a ver, ¿qué estás haciendo con los recursos? Te exijo que me des cuenta. Si no quiere el pueblo enterarse de qué está haciendo, es su bronca del pueblo, pero a mí personalmente te exijo. A ver, ¿qué haces del ramo? ¿Qué haces de esto? ¿Qué haces del otro? ¿Qué haces del otro? Sácame tus cuentas para saber qué estás haciendo. Si no lo haces público, no te estoy diciendo nada, pero jurídicamente tengo ese derecho a exigir. Eso es lo que se requiere más que protestar, exigir. Vamos a cambiar esa visión de protesta a exigencia. ¿Por qué? Porque también así como se aporta, como estás cumpliendo con los derechos, con las obligaciones, también existe ese derecho. Estoy de acuerdo contigo Yo lo que digo es diferente a lo que, como ustedes lo mencionan ahorita en la mesa, ya para finalizar igual lo que voy a hablar, todo va referente al voto. Yo creo que hay que pensar mejor cómo votar en la próxima elección. Por ejemplo, yo he visto últimamente, y me río sobre todo de un regidor en específico, ¿no? Que va a grabar sus videos ahí a la toma de alférez, va a grabar ahí que hizo tal cosa, y sobre todo porque él intenta como tal dar a conocer sus cosas que él hace a través de la defensoría de ciertas cosas. Y resulta pues que todos nos vemos en los videos y de acuerdo es el opositor y todo, y así lo hacen muchos. Por ejemplo, nos vamos a Ciudad de México a Alessandra Rojo de la Vega, nos vamos sobre todo a la parte de Nayarit, ahí está el diputado del Congreso de la Unión, David Alejandro Cortés Mendoza del PAN, que él según resultó ser de la generación Z y fue una tendencia muy grande en redes sociales, ¿no? Y por eso lo menciono, porque no todo lo bueno está en redes sociales. No hay que informar hasta cierto punto, sino hacerlo con hechos, ¿no? Hacer tus cosas bien. Y por ejemplo, creo que coincido con usted referente a lo de la generación de edades, porque en este caso, por ejemplo, los millennials y los X nunca, como dicen, marcharon, nunca fueron. Los X van del 65 al 80. Cuando fue lo de Tlatelolco, ya hubo represión en esa generación. Exacto. Los millennials ya no... 68.
los millennials que son del 81 al 96 ya no marcharon, ya no nada. Ellos son prácticamente los que nunca dijeron nada, ¿no? La generación Z va prácticamente del 97 al 2012. Y la alfa ya va del 2013 en adelante, que es la que ahorita está actual, los niñitos, ¿no? Los nenes, menores de 13 años. Y ahí ya exactamente entra la generación de cristal ahorita actualmente. Va a ser un tema, yo creo que ahorita estamos tocando mucha información y sobre todo porque el sábado va a ser esta marcha, ¿no? Y aparte igual aquí la golula de los responsos. Está bien que vaya a ver la marcha y digo, los jóvenes tienen todo el derecho. Decía por allá un político, joven que no es revolucionario no es joven, ¿no? Pues sí. Y tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que impulsarlos. Y ya los de las generaciones atrasitas, pues nomás desde lejecitos hasta atrás de ellos vamos a estar, ¿no? Vamos a dejarle ahora sí el beneficio de la luz, vamos a dejarles el estandarte a ellos. Pues que fomenten la participación. Y fíjate que dijiste muy bien, yo estoy de acuerdo cuando dices que protestar es una cosa y exigir es otra. El protestar es incierto y el exigir es que debes exigir tus derechos y los compromisos que se adquieren para llegar a ser más. Ya tienes sobre qué exigir, pues, porque no se cumplen, ni prometen y ni dan, o prometen y no dan, mejor dicho. Y ahora vamos a, ojalá la marcha esta del domingo, del sábado, sea una tranquila, que no permita que se inmiscuyan esos encapuchados. Esos encapuchados son gente de grupos políticos ya muy bien identificados, que no les hacen, destruyen y roban y no les hacen nada. Que yo sepa, que yo haya leído una noticia de un encapuchado, a nadie detienen, a nadie. Andan con una total impunidad. Es para desvirtuar, para confrontar y para evidenciar a las marchas que vienen con buen propósito. Esos encapuchados son gente pagada por el poder para ensuciarle la cara pues a los de la marcha. Ojalá y no permitan que ellos participen, que no son nada bueno. Ellos son esquiroles del desastre, de la corrupción y de la vergüenza que quieren dar a los de la marcha. Pues el tiempo se nos acabó, fue muy rápido. Siempre prometemos una cosa y no cumplimos, tocarlo de No, yo creo que lo del panteón se queda para la próxima semana. Se queda para la próxima semana, porque ¿no? Igual no estuvo el profesor Rolando Cibaja, ¿no? Eso igual yo lo noté el día de hoy. Por eso igual ya no metimos en tema de eso, pero el próximo miércoles. Claro, pues yo nada más lo que puedo decir que todo lo que aportemos aquí es para el futuro de nuestra comunidad, sacar cosas en común y tenemos mucho que aportar como sociedad todavía. Esto es un pequeño refrigerio. Enfrentarnos. Exacto. Los problemas vienen para que los enfrentemos y con la unidad la podemos hacer bien. Todas las generaciones, todas las ideas, se requiere de todos para poder llevar una buena convivencia con paz, con progreso y sobre todo con seguridad. Bueno, gracias. Gracias, Homero. Gracias a todos y a todas. Buenas noches. Gracias por compartir, Jorge Hernández, Jorge Junior, Homero. Saludos al profesor Rolando, que estuvo ausente, pero en otra semana estará con nosotros. Y gracias a Radio Kichback y sus filiales y a todo el auditorio. Muchas gracias y buenas noches. Que descansen. Igual me despido. Mi nombre Jorge Orlando Hernández de los Santos. Generación Z. Sí, Generación Z. De hecho estuvo muy bueno el debate, diferentes generaciones. Aquí vemos Baby Boomer, vemos generación de las antigüitas, no me acuerdo cuál es su generación. Y sobre todo, sí, la perdida, ¿no? Generación Catarrines. Y generación del guaje. Porque trae un racimo de guajes. Bueno,
¿Ya? Ya, me despido. Mi nombre es Jorge Orlando Hernández de los Santos. Nos vemos la próxima emisión. Sean conscientes con lo que se hace. Eso es creo que lo importante de la semana. Ser conscientes con lo que se hace. Claro. Pues yo me despido. Muy buenas noches. Que la pasen bien. Que esta noche sea motivo de un cafecito a nivel familiar, de unas reflexiones, de una programación para mañana. Que mañana sea un día esplendoroso, glorioso, lleno de salud y bienestar para todos ustedes los que nos escuchan. Y aquí la radio comunitaria, cumpliendo unos objetivos, es esto: el discernir el tema, debatirlo, hasta gritarnos a lo mejor de nosotros, porque cada quien tiene su razón. Y los invitamos a que hagan ustedes en Parcime con nosotros. Tenemos un número de teléfono que siempre está abierto para los que quieran llamar, opinando y uniéndose al debate. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Claro, si el Todopoderoso lo permite. Muy buenas noches. No te pierdas nuestra próxima emisión de Diálogos Comunitarios, el próximo miércoles de 6 a 8 de la noche a través de Estéreo Guishback, Radio Cosijo y Es Tendencia. Síguenos a través de www.estereoguishback.com.